Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día espectacular y lleno de energía. Y si no, quédense pegados a la pantalla porque este vídeo les va a dar un buen empujón. Hoy, como ya habrán visto en el título, nos vamos a sumergir en un tema explosivo, un verdadero bombazo del mundo del espectáculo. Vamos a analizar a fondo la relación de Hande Erçel, esa belleza turca que nos tiene a todos cautivados, y Kerem Bürsin. Sí, la pareja que nos hizo soñar despiertos, la que amábamos ver juntos en la pantalla y en la vida real, y vamos a desentrañar los secretos, las sombras y sí, lo que podríamos llamar lo peor de su relación. Prepárense porque esto promete ser un viaje emocionante. Pero antes de que empecemos a explorar cada detalle, quiero hacer un pequeño recordatorio para los nuevos suscriptores. Si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí encontrarán contenido exclusivo sobre sus celebridades favoritas, los últimos chismes de la farándula, análisis de series y películas y mucho más. No se lo pueden perder. Así que suscríbanse ahora mismo, es gratis y no se arrepentirán. Me ayudarán un montón. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue, sin duda, una de las más comentadas y mediáticas de los últimos años. La pareja se conoció en el set de la exitosa serie Love is in the Air, donde la química entre ellos traspasaba la pantalla y llegaba directamente a nuestros corazones. La magia era innegable, la pasión se sentía en cada escena, y el público, como era de esperar, enloqueció. Todos soñábamos con que su amor ficticio se convirtiera en realidad, y vaya que lo hizo. Comenzaron a salir, a compartir momentos juntos, a demostrar su amor al mundo a través de las redes sociales, eventos públicos y entrevistas. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos y el sueño de todos, un auténtico cuento de hadas moderno. Pero como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, la perfección a menudo es solo una fachada, una imagen cuidadosamente construida. Y detrás de esa imagen idílica se escondían secretos, conflictos y, como vamos a desentrañar hoy, cosas que no eran precisamente bonitas. Vamos a sumergirnos en las profundidades para entender mejor qué pasó realmente entre Hande y Kerem. Lo primero que debemos tener en cuenta es que aunque Hande y Kerem nos vendieron una imagen de amor absoluto, la dinámica de su relación no era tan sencilla como parecía. Ambos son personas con personalidades fuertes, ambiciosas y, sobre todo, muy expuestas a la presión mediática. La fama, como sabemos, es un arma de doble filo, y en este caso, parece que jugó en contra de la pareja. La exposición constante a los medios, las expectativas del público y la presión de mantener una imagen perfecta pueden ser tremendamente agotadoras. Uno de los aspectos más oscuros de su relación, y algo que ha sido rumoreado en varios medios y fuentes cercanas a la pareja, es la supuesta competencia profesional entre ellos. Aunque públicamente siempre se mostraron un apoyo incondicional, algunos insiders han revelado que existía una rivalidad velada. Ambos querían ser los mejores, ambos querían destacar, y eso inevitablemente generaba tensiones. Imaginen la situación, dos estrellas en ascenso compitiendo por los mismos papeles, por la misma atención, por el mismo reconocimiento. La presión era enorme y es lógico que esto afectara la dinámica de la pareja, especialmente en un entorno tan competitivo como el mundo de la actuación. Esta supuesta competencia profesional se manifestaba en varios aspectos. Por ejemplo, la elección de proyectos. Ambos querían protagonizar películas y series exitosas, y esto podía generar desacuerdos sobre qué papeles aceptar o rechazar. También, la búsqueda de la atención mediática. En un mundo donde la imagen lo es todo, era crucial para ambos mantener una presencia constante en los medios y en las redes sociales. Esto podía generar celos y envidias, incluso de forma inconsciente. Y finalmente, la valoración del público. La popularidad de cada uno, el cariño de los fans, influía directamente en su éxito profesional. Cada premio, cada portada de revista, cada comentario positivo en redes sociales era un punto a favor en esta competición, no declarada, pero presente. Además, la diferencia de edad entre ellos también pudo haber influido en la relación. Aunque la edad no debería ser un impedimento, a veces puede generar diferentes expectativas y prioridades en la vida y en la carrera profesional. Kerem, con una trayectoria más consolidada y experiencia en la industria, podría haber tenido una perspectiva diferente de la vida y de la carrera profesional,
quizás buscando más estabilidad o pensando en otros proyectos a largo plazo. Mientras que Ande, siendo más joven y estando en una etapa de crecimiento y descubrimiento, quizás estaba más enfocada en explorar nuevas oportunidades, en tomar riesgos y en construir una carrera sólida. Esto, sumado a las agendas apretadas y a los rodajes que los mantenían separados por largos periodos de tiempo, contribuyó a distanciar la pareja. La distancia física y las diferentes prioridades pueden erosionar cualquier relación, por fuerte que sea. Otro aspecto que se ha señalado como problemático es la intromisión constante de los medios de comunicación y de los fans. Ande y Kerem vivían bajo el escrutinio público las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cada movimiento, cada gesto, cada foto era analizada y comentado. Esto, obviamente, generaba una gran presión y les impedía vivir su relación con naturalidad. Imaginen no poder ir a cenar juntos sin ser perseguidos por los paparazzi, o no poder dar un paseo por la calle sin ser acosados por los fans. La privacidad era prácticamente inexistente y esto, a la larga, desgasta cualquier relación. La constante atención mediática puede generar ansiedad, estrés y desconfianza. La pareja se veía obligada a cuidar cada detalle, a controlar cada foto, cada comentario. La espontaneidad se perdía, y la relación se volvía artificial. Además, la presión de mantener una imagen perfecta puede ser asfixiante. Tenían que lucir bien en todo momento, que parecer felices y enamorados, sin importar lo que realmente estuviera pasando en su interior. Pero, ¿cuál es lo peor de todo esto? Pues bien, los rumores y las especulaciones apuntan a que hubo infidelidades, discusiones fuertes y una falta de comunicación que terminó por minar la relación. Aunque no hay pruebas concretas y verificables de estas acusaciones, los medios turcos, las redes sociales y los foros de fans han estado repletos de especulaciones sobre el tema. Se dice que Kerem, en varias ocasiones, no fue fiel a Ande, y que esto generó fuertes crisis en la pareja. También se habla de discusiones acaloradas, de celos y de reproches constantes. Es importante destacar que estos son solo rumores, pero el hecho de que circulen con tanta insistencia indica que algo no estaba bien en la relación. Los rumores de infidelidades, por ejemplo, pueden ser devastadores para la confianza en la pareja. La traición, ya sea emocional o física, puede generar heridas profundas y difíciles de sanar. Los celos, por otro lado, son un sentimiento complejo que puede estar asociado a la inseguridad, al miedo a perder a la persona amada y a la falta de confianza en uno mismo. Las discusiones, aunque son normales en cualquier relación, pueden volverse destructivas si se basan en acusaciones, reproches y falta de respeto. La falta de comunicación, por su parte, es otro factor clave en la ruptura de la relación. Si no se expresan abiertamente los sentimientos, las preocupaciones y los deseos, es imposible construir una relación sólida y duradera. La comunicación es la base de cualquier relación, y si esta falla, es muy difícil superar los obstáculos. Y por supuesto, no podemos olvidar las diferencias de personalidad. Aunque en la pantalla parecían perfectos el uno para el otro, en la vida real, las diferencias de carácter y de expectativas pudieron haber sido un factor determinante en su ruptura. Kerem, conocido por su carácter fuerte, su sentido del humor y su experiencia en el mundo del espectáculo, y Ande, con su sensibilidad, su ambición y su juventud, pudieron haber chocado en más de una ocasión. Las personalidades incompatibles, las diferentes formas de ver la vida y las diferentes prioridades pueden ser un obstáculo insalvable para una relación. Un aspecto que siempre me ha llamado la atención es la forma en que manejaron la ruptura. En lugar de dar explicaciones claras y concisas, optaron por el silencio, lo que, para muchos, fue una señal de que algo no estaba bien. Las declaraciones ambiguas y las excusas evasivas solo alimentaron los rumores y las especulaciones. Esto, en mi opinión, fue un error, porque dejó la puerta abierta a la especulación y a la creación de todo tipo de historias. La falta de transparencia, por otro lado, puede generar desconfianza y alimentar los rumores. Si la pareja no explica los motivos de la ruptura, es inevitable que la gente comience a inventar sus propias versiones. La prensa, por supuesto, se alimenta de esta información y busca cualquier pista para desentrañar el misterio. En este sentido, una comunicación clara y honesta, aunque dolorosa, podría haber ayudado a evitar la especulación y a proteger la imagen de ambos. Además, después de la ruptura, ambos tomaron caminos diferentes en sus carreras profesionales. Kerem se enfocó en nuevos proyectos, intentando alejarse de la imagen de pareja que había construido con Ande. Buscó roles diferentes, exploró nuevos géneros y colaboró con nuevos compañeros.
Ande, por su parte, continuó cosechando éxitos, demostrando que es una actriz talentosa y con mucho futuro. Siguió protagonizando series y películas exitosas, y consolidó su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Quizás esta separación, aunque dolorosa, les permitió crecer individualmente y enfocarse en sus propios objetivos. Es importante recordar que aunque estamos hablando de una relación que parecía perfecta, detrás de esa imagen se esconden personas con sentimientos, con problemas y con desafíos. Y la presión mediática, la fama y las expectativas del público pueden ser muy difíciles de manejar. La vida de las celebridades, aunque a veces parezca glamurosa y llena de privilegios, puede ser muy solitaria y complicada. La constante exposición, la falta de privacidad y la presión de mantener una imagen perfecta pueden pasar factura. La historia de Hande y Kerem nos enseña que a veces el amor no es suficiente, y que la vida en el mundo de las celebridades puede ser muy complicada. La falta de privacidad, la presión mediática, las diferencias de personalidad y las expectativas del público pueden ser factores determinantes en la ruptura de una relación. La fragilidad del amor, incluso en las relaciones más glamurosas, es un recordatorio de que la felicidad no siempre es fácil de alcanzar. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Bueno, lo principal es que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, aunque nos hizo soñar, no fue tan idílica como parecía. Hubo competencia profesional, diferencias de edad, intromisión mediática, y según los rumores, infidelidades y discusiones. Todo esto, sumado a la falta de comunicación y a las posibles diferencias de personalidad, terminó por minar la relación. No debemos olvidar que las relaciones son complejas y multifacéticas, y que la perfección solo existe en la ficción. Pero a pesar de todo, Hande y Kerem nos regalaron momentos mágicos, y nos demostraron que el amor, aunque a veces sea efímero, es una de las emociones más poderosas del ser humano. Y ahora, después de esta tormenta, cada uno ha seguido su camino, demostrando su valía en el mundo del espectáculo y, lo más importante, creciendo como personas. La ruptura, aunque dolorosa, puede ser una oportunidad para el crecimiento personal y para encontrar la felicidad por separado. Así que, ¿qué les pareció este vídeo? ¿Están de acuerdo con lo que dije? ¿Creen que hay más secretos por descubrir? ¿Qué opinan sobre los rumores de infidelidades y discusiones? ¿Creen que la presión mediática fue el principal culpable? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. ¿Qué piensan sobre la relación entre Hande y Kerem? ¿Creen que pudieron haber hecho algo diferente? ¿Qué les pareció la forma en que manejaron la ruptura? Quiero leer sus comentarios y saber sus teorías. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Estaré subiendo más contenido interesante sobre sus celebridades favoritas. Gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao. Un abrazo y hasta la próxima. No olviden dejar sus comentarios y darle me gusta. Eso me ayuda un montón.